Que la educación nace de cuna. Es verdad. Y mi sentimiento es cantarle al mundo entero. Sí, señor. Porque todos los personajes que están aquí Sí. me han visto en mi tierra linda, como la tierra está tan bella. Sí. Me han visto cantar. ¿Cómo no? El arte es el arte, lo demás no sé. Bueno, ahora estoy caminando por la avenida del puerto y he llegado hacia la nave Oficio de Isla. Todos estos sonidos que sienten son estos actores que no lo puedo callar, porque si lo callo, tú te imaginas, me van a centrifugar. Y entonces estamos aquí en la nave Oficio de Isla con ese blanco intenso rodeado por el mar y bendecido por San Antonio de Padua, que está acompañando. Y hoy el programa será también un programa diferente. Como ustedes pueden ver, hemos salido de nuestro estudio normal y hemos venido aquí para dialogar, para conversar sobre una de las figuras más interesantes de la historia de la música y del espectáculo en Cuba. Por eso, la canción que hoy nos traen dos canciones, pero la primera canción que hoy nos trae fue una canción compuesta por un músico casi ya olvidado, que es un músico que descubrió muchas figuras negras, que es el maestro Obdulio Morales. Es la canción Juana Bacallao. Yo soy Juana Bacallao, te enteraste. Llegó Juana Bacallao, la negra que en el bebé salpica pa' no mojar. Yo soy Juana Bacallao, llegó Juana Bacallao, la negra que en el bebé salpica pa' no mojar. Y esta canción es el pie forzado para hablar de una obra de teatro que se estrenó el 5 de noviembre en el Museo Nacional de Bellas Artes, El nombre de Juana. Una obra protagonizada por Montse Duani. Soy Montse Duani y les quiero un poco comentar lo que fue para mí este proceso de crear la figura o recrear la figura de Juana Bacallao, la diva de las noches habaneras. Fue y es todavía, porque no pienso que es un trabajo que está en proceso aún. No obstante, la acogida que ha tenido por el público y que agradezco infinitamente. Es la segunda vez que me paro delante de esta pequeña sala del Museo de Bellas Artes y yo siento que el público, el pueblo, me arropa. Cuando yo siempre me he parado en el escenario para arropar al público que viene. Pienso que esto fue mutuo. Preparar este personaje han sido muchos meses y te puedo decir ya más de un año que he estado mirando videos, que he estado escuchando conversaciones gracias a mi amigo Lázaro Caballero, que me proporcionó toda una serie de materiales que me permitieron ahondar en la vida de Juana, que es un personaje que va a ir creciendo en la medida que lo vaya presentando en el público, porque al igual que me pasó con Juana Bacallao, disculpen, al igual que me pasó con la Lupe, también me pasó con Juana, y es el hecho de que cuando comienzas a trabajar la vida de una figura, de un personaje que es conocido, siempre vas a encontrar a alguien en el público que va a darte, que te va a brindar una anécdota, que va a ir a confrontar su vivencia con lo que está viendo en el escenario. Y más allá de lo que el público vaya o no a buscar cuando va a ver mi espectáculo o nuestro espectáculo, porque es un espectáculo que
que creamos junto a Doime y que él tan magistralmente escribió, basándose no solamente en momentos, en anécdotas de la vida de Juana Bacallao, sino cuando él se sentó aquí a escribir en este apartamentico en Francia, cuando se sentó a escribir este espectáculo, él tenía en su mente muchas cosas. Tenía en su mente un homenaje a Cuba, tenía en su mente una actriz a la cual le iba a escribir, y pienso que ahí, cuando hay muchas referencias muy personales que él tan magistralmente supo tejer, y me dio la posibilidad de entrar y salir, apoderarme, separarme de este personaje que es un mito, Juana Bacallao. Eso ha sido mi proceso, que no he terminado aún, que voy a seguir trabajando, que voy a seguir indagando, y me voy a seguir nutriendo de todos esos espectadores que vienen a verlo, de personas que también quizás en algún momento de su vida compartieron historias con Juana. Y estoy segura que también vendrán personas a fantasear y a decir que conocieron a Juana que ni la conocieron. Pero todas esas cosas pueden pasar. Entonces eso es lo que te puedo decir de lo que ha sido para mí Juana. Un reto enorme. Es lo que te puedo decir. Pero que también está aquí con nosotros el dramaturgo y director de la obra. Cuánta gente que tenemos esta edad vimos crecer a toda una generación, viendo a toda esta gente, y es impresionante como un actor, o sea, Osvaldo es uno de esos tipos de actores que no ha permitido que lo encasillen en nada. Tú lo lanzas para lo dramático y te lo sabe, para lo trágico y te lo hace, para lo cómico y te lo desarrolla. Además de que tiene otra cosa importante que falta mucho en este país y en muchos de los artistas, es que es un gran ser humano y una persona muy humilde. Dos condiciones que yo creo que hace falta multiplicarla en demasía, porque parece que todos los que nos graduamos o estas generaciones que llegan a Lisa, parece que una condición es ser autosuficiente e inmodesto. Parece que lo eligen, parece que es una actitud de la prueba de actitud. Es autosuficiente y modesto. Vamos, ven. Vamos a eso. Y entonces ahora vamos a conversar con Doimí a Dios sobre esta obra. ¿Cómo llega esta obra y cómo fue el proceso de montaje desde tu visión como director? Mira, bueno, saludar a todas las personas que nos están escuchando y que a su vez escucharán de fondo algunos actores que están precisamente en un ensayo aquí en la nave Oficio de Isla, en un montaje que está haciendo Eduardo Emil, que próximamente tendrá su estreno en el mes de enero. Para hablar del nombre de Juana en particular, hay que ir un poquito atrás, porque, bueno, primero mi admiración por Juana, o nuestra admiración por Juana, por Monse también. Tuve la suerte de estar dentro del jurado que propuso a Juana Bacallao, a Nery Jamel y a Martínez Salazar para el Premio Nacional de Humor. ¿Por qué? Porque yo consideraba, y fui la persona que la propuse, que su accionar dentro del vasto mundo de las artes escénicas, del espectáculo, era inclasificable. Entonces, lo más cercano a premiar su trabajo era entregarle el Premio Nacional de Humor, porque Juana es un mito urbano, Juana es un mito de esta ciudad y de este país. Y yo creo que esos mitos nos trascenderán a todos nosotros. Cuando no estemos, la gente hablará de Juana como habla de las historias del Caballero de París, por ejemplo,
son esos mitos que nos acompañan y que el teatro, la literatura, las artes en sentido general deberían registrar. Entonces, la motivación viene por ahí, por esa admiración por Juana y por eh, esa hoja de vida que habla también de sobreponerse, de imponerse y de sobrevivir a un medio, a medios hostiles en su condición de mujer pobre, negra. Entonces, esas son cosas que creo que hay que valorar por encima de muchísimas cosas. Ella las tuvo todas en contra y sin Y además embargo no era bella. no era bella, esa era otra. Bueno, tenía otra belleza, Exactamente, pero pero no fue una de belleza colonialista. exactamente, porque si tú la miras, es una persona con una belleza natural, con una manera, pero que ella encontró ahí, digamos, el hueco para colarse dentro del espectáculo en un momento en que teníamos figuras de la talla de Celia o De de Candita Batista, Candita Batista, de muchísimas figuras de la de Rita Lupe. Montaner, de la Lupe, y sin embargo ella encontró su lugar dentro de eso. O sea que creo que es importante. Entonces, hace algunos años, Juana estaba viva aún. eh, Le comenté a Monse, no sé, esas cosas, esos golpes de la intuición que uno tiene, me gustaría algún día, Monse, hacer contigo un espectáculo sobre Juana Bacallao. ¿Por qué? No lo sé. Y, y eso estuvo rondando ahí, sobrevino la pandemia. Voy a hacer aquí un paréntesis porque Zurbano, cuando yo le estaba comentando por la hora, me dice, pero bueno, esto era una cosa que ellos tenían desde que estudiaban en Elisa. Y No. A Monse alguien en Elisa cometió eso desde Elisa. No. Alguien en Elisa se le ocurrió decir, claro, a Monse la entraron en Elisa porque es la hija de Juana Bacallao. tú sabes, Fue las cosas que suceden. ocurren Monse aquí. se rió muchísimo, fue a donde estaba la persona, le dijo, tú me vas a decir, ves que eres la hija de Juana Bacallao. O sea, la confundían con Juana Bacallao. Pero no. Esto es más reciente la decisión de hacer el espectáculo. Sobrevino lamentablemente la pandemia y todo este periodo tan oscuro que hemos atravesado eh, y falleció Juana. Entonces nos quedaba hacer el espectáculo. Eh, digamos que el pivot para iniciarlo fue el libro de Lazarito Caballero, Juana la Cubana, un libro de anécdotas. Que por cierto, vamos a parar por ahí para escuchar el testimonio de Lázaro que le escribí para este podcast, Perfecto. que nos va a comentar cómo se le ocurrió escribir ese libro y porque después que salió la obra, él me escribió y hemos estado comentando y aquí yo tengo el audio que Lázaro me mandó hablándome de su libro de Juan y de esa relación que tuvo con Juana. Bueno, la idea del libro de Juana Bacallao surge a partir de unas llamadas que yo grabé por años, a veces sin que ella supiera. Y bueno, la presencia de ella en mi programa de radio, el programa que tuve en la radio, yo grababa todas esas intervenciones de ella y a partir de ahí yo fui tejiendo la historia, ¿no? En diferentes momentos de su vida. Además de que hay muchas personalidades que también cuentan sus experiencias con Juana en este libro. Se lo debía a ella porque además ella formó parte de casi de mi familia, porque estuve por más de 25 años junto a ella en actividades, si no nos veíamos, yo la visitaba, ella venía a la radio y entonces esa experiencia quería plasmarla en un libro que quedara para la posteridad, porque además Juana es un símbolo de Cuba. La editorial Unos y Otros estuvo desde el principio apoyándonos en el proyecto del libro. Y además quiero felicitar a Monse y a Doime por la feliz idea de llevar a las tablas el nombre de Juana, porque perpetúa un poco lo que fue la figura de Juana en su centenario, que lo merece. Bueno, Lazarito ha sido fundamental aquí, porque te decía, y bueno, tú pudiste ver el espectáculo, aunque el espectáculo no va de contar anécdotas, pero sí el libro de Lazarito
las anécdotas, su vida. Él estuvo muy ligado en los últimos años a Juana, las llamadas. Lázaro me dice que unas veces él y otras veces a Lázaro. También puede. Puede ser, puede ser, Lázaro, puede sí, ser. Lázaro sí me comentó Sí, eso. Dice, sí, puede en ser. un momento era él y en otro Sí, momento puede ser. se refería Sería, sí, sí. a San Lázaro. Yo fui a Santiago por la revista de, ¿cómo se llama? De este muchacho que vive por aquí, uno de los imagos, creo. Yo en Caramala, 30.000 cristianos mirando el espectáculo. Y yo que me presto, ¿tú me entiendes, no? No me recuerdo de ella si trabajó en el Martín, porque trabajé yo con todas las grandes figuras. ¿Tú me estás oyendo? Ahora están apareciendo gente que yo nunca en mi vida tuve con ella. Claro. ¿Tú me estás oyendo, no? Sí. Tú no puedes estar oyendo lo que dicen los demás. Entonces es mentira de ella, Juana. ¿Qué sé yo, chico? Yo figúrate, yo la vi allí una vez. Pero ella es mayor que tú, Juana. ¿Qué sé yo, chico? Mira, aquí no se está mirando la edad. ¿Tú me entiendes? Se está mirando el comportamiento, la salud que he tenido para poder llegar. Tú me estás oyendo, ¿no? Que acabo de comer ahora y no quiero tener un tipo de sanación. Sí. Ahora todo el mundo conoce a Juan. Yo nada más que vi la grande estrella, la señora Ross. ¿Qué más? La que se rompió los otros días, que me quería muchísimo. ¿Tú me entiendes? Y yo me crié en CBQ. Sí. ¿Tú me estás oyendo, no? Sí. Mi difunta Consuelo. Consuelo Vidal era mi amiga. ¿Tú estás oyendo, no? Sí. El hijo era chiquitico. ¿Tú estás oyendo, no? Sí. Todo. El otro mundo ese que ya es mayor, que la familia se fue para afuera, que me hacían maldades en paradero. ¿Tú estás oyendo, no? Todos ellos me hicieron maldades a mí porque estaban chiquiticos. El hijo de Pacho Alonso, chiquito, fue el elemento que yo conocí. Ahora están apareciendo gente con el fama. Entonces todo el mundo quiere conocer a Juan. ¿Me está oyendo, no? Sí. ¿Tú me quieres en CMQ? ¿No te lo dieron? Sí. ¿Se lo dieron o no? Sí. ¿Tú me quieres en CMQ? Sí. O José Antonio Alonso. ¿No te lo dijeron a ti? Sí. A nadie le quiere en la casa. Ahora todo el mundo quiere ser amigo, Juan. El mundo conoce a Juan. Una mujer mayor. Que soy una persona jovencita. Con ese trayecto de falta de respeto. Sí, yo sé. No, la cantante. Sí. ¿Qué le pasa a ella? Nah, sabes que es loca. Atrás del billete. Yo te quiero tanto, Lazarito. Lazarito, ven por aquí, chico. Voy a ir. Vamos a estar contigo. Yo sé, un besito. Sí, mijito, que no debes llamarme, ¿sabes? Sí. Después te llamo. Sí. Y no me dejes de llamar, ¿sabes? No, te llamo ya. No, para reírme un poco. Sí, un besito. Ya no dejes de llamarme. Sí. Digo, a ver si vienen los dos, a ver si vienen por acá. Está bien. Ok. Ay, bueno. Lo que me llamó mucho de la obra, sobre todo en la estructura dramática que tú escogiste, que no escogiste una biografía. No. Escogiste contaste una historia de un personaje que tiene elementos biográficos, pero trasciende el sentido propio localista de una biografía del pi al pa y construiste un personaje. Y además, lo que también me llamó la atención, sobre todo, era que yo se lo decía mucho y con Zurbano se lo comentaba, decía, lo más interesante que tiene la obra de esa es que no se queda en el personaje de Juana Bacallao, sino que revisita el personaje de Neris Amelia. de Neris Amelia. O sea, que es otra persona. O sea, cómo se funde ambos personajes en una zona y se construye una historia que digo, esto fue lo que me dice, porque si alguien a lo mejor hubiera construido, ya está aquí, te lo estoy diciendo, si alguien hubiera construido esta historia, se hubiera ido solo a la anécdota, a los shows y hubiera descuidado al personaje y a todo eso que tú acabaste de decir, una mujer negra, pobre y que no era bella. O sea, esas tres cosas lo hubiera descuidado y los personajes de ese tipo, eso lo atraviesa, pero no es lo único dentro de su biografía, pero forma parte también de su historia. Eso me pareció muy interesante. Sí, y además de eso, Juana, y esto lo pienso, trato de buscar un paralelo entre Juana y Cuba, porque esa historia de sobrevivencia también es la historia de sobrevivencia de este país. Y además, el disparate de Juana es también el disparate de Cuba, es el surrealismo cubano. Exacto. Entonces, Juana es la mejor expresión del surrealismo cubano. Entonces,
quería que Pero sin ambas cosas, sin grosería. groserías, exactamente. Yo quería que eso estuviera bien ligado porque además ella tenía un sentido un sentido patrio muy particular, muy especial, muy especial. Y eso uno lo puede encontrar en cuanta entrevista, en cuanto documental, porque es que hemos consultado muchísimas fuentes. Juana, la gente me pregunta a mí en la calle, ¿su arte, usted vino de la vida o usted tuvo profesores que le No, enseñaban? no, que voy a tener profesor. Si yo me comí un chino con los palitos. Deja eso. ¿Hasta cuándo le engaño? No, porque la gente me dice, no, porque ella dio clase en una No, academia. hombre, no, yo no he dado nada. El arte nace, mi hermano. No se compra. O sea que usted nació Juana Bacallao Así mismo y nació. sigue siendo Juana Bacallao. Si el destino me lo permite. Por eso es que, como tú decías, partí de establecer cuatro cuadros, que yo le di color, el cuadro blanco, el cuadro azul, el cuadro rojo y el cuadro gris, para identificar zonas del personaje, para entrar y salir del personaje, porque no me interesaba hacer un biopic, porque digamos que es lo que más se usa hoy en el mundo del cine o en el mundo del teatro, establecer un biopic y entonces la vida y juzgar al personaje, si sí o si no. Yo creo que más interesante era entrar y salir del personaje, que la actriz en algún momento se distancie y entre y salga, porque a su vez se juzga a sí misma, ella misma como Monse Duani. Entonces es identificar esas zonas que la conectan con Juana e indagar en la máscara que es Juana. Bueno, a todo el mundo que estuvo ahí ese primer día, eh, yo veía como Monse estaba en trance. O sea, era una capacidad, entraba en el personaje y yo la veía con el personaje, sobre todo esa primera entrada que la gente empieza Sí. a aplaudir, Sí. que la sacaron Sí, un momento, sí. del personaje. Era ya porque la gente identificó y vio. Sobre todo en eso. Al lado de mí estaba sentado Ismael de la Caridad, que yo creo que también Sí, hay, sí, que hay que mandarle Sí. un saludo, Un por saludo. el diseño de vestuario, Sí. que yo digo que sobre todo fue muy acorde, y sobre todo el momento de la utilización de la capa, porque además... Bueno, la capa exactamente la hizo una diseñadora angolana que conocimos en Lyon, Ángela, y Ángela hizo esa capa con recortería. Ismael hizo el mono ese que se pone rojo, rojo. que con los pantalones campana, que hizo, que además Ismael captó la esencia de cómo Juana se vestía, porque además Ismael trabajó mucho con ella. Yo le agradezco infinitamente a Ismael. Y la capa la hizo Ángela en Lyon, porque esto es un proyecto que empezamos a hacer en Lyon a finales de mayo, principios de junio, y estuvimos trabajando allá. También trabajamos con una DJ brasileña, Alessandra, que nos hizo parte de la música, con Gian Bruno, un músico suizo, que también hizo una parte de la música, y Alexis Bosch dialogó con esa música. O sea que ha sido un proyecto que ha involucrado a muchas personas y todas han aportado algo importante. Yo creo que las expectativas que yo tenía con el espectáculo era, primero, crear ese paraván de la fantasía al que ella se refiere, esa máscara, la construcción de una máscara para después develar lo que hay detrás de esa máscara. Entonces, por ahí estuvo la estrategia, ¿no? del montaje. Entonces, aquí vamos Del a ir... montaje y del texto. Y del texto. Aquí vamos a ir un momento a Dominicana, porque hay una canción, sobre todo que es la canción de las chicas del CAN. O sea, las chicas del CAN, para el que no sabe, sobre todo podemos decir que son las anacaonas. Fueron por un momento las anacaonas dominicanas. Y un compositor mexicano, Fito Olivares, hizo aquella canción, Baila como Juana.
Y yo recuerdo una vez una entrevista que le hacen a Juana preguntándole sobre esto, si se refería, y le dijeron, sí, claro, claro que era eso. Vamos a escuchar una cuestión, porque también yo sí creo que esa canción está dedicada a ella por cómo comienza la canción, cómo describe la canción, y yo creo que ese es el elemento de universalidad que tuvimos de nuestra Juana hacia el mundo. Y déjame solamente aportar un detalle. La canción Yo soy Juana Bacallao no fue Juana quien la estrenó Rosita Fornés, la cantó Ninón Sevilla, creo que en una película. Olga, se me olvidó el apellido, pero te lo puedo decir ahorita, otra cantante, y sin embargo vino Juana después que ellas lo habían cantado y nunca más Juana Bacallao fue de otra persona Porque el compositor que de fue ella. Obdulio. Obdulio Morales. Obdulio Morales. Y cuando vino Juana, para que tú veas cuando la que le puso de verdad lo que llevaba la canción y el tema, y el público la bautizó entonces con ese nombre y se quedó por siempre. Así. Neri Amelia, tú dices Neri Amelia, ¿Quién nadie es sabe Neri quién es. Exactamente, Juana Bacallao. Juana la cubana. Juana la cubana. Vamos a escuchar el tema de la chica del can, de este fragmento que también sirve como homenaje a esto. Volviendo, sobre todo, yo creo que este podcast, o sea, que habla sobre la historia, la cultura de la nación cubana a través de una canción, también sirve como invitación para cuando vayan a poner de nuevo la obra. Yo creo que tuvo muy pocas representaciones. Lamentablemente. Tuvo muy pocas puestas en escena. Y además, aquí yo tengo todas las críticas, o sea, todos los comentarios, sobre todo gente que yo respeto mucho, Sí. porque hay gente que yo ni las miro, porque, Claro. pero gente que respeto mucho, que tienen una agudeza dentro del periodismo, la crítica cultural, que hicieron comentarios excelentes y cosas que yo verdaderamente había visto. Hay una cosa que dice Jaime Mazó, que dice: como una buena actriz elige un buen director, y como un buen director elige una buena actriz. Jaime Mazó dice eso. Lázaro Caballero, por otra parte, hablando del papel. Rosana, que es la que está viviendo en este momento en Cuba, haciendo el documental La Venezolana, Sí. sobre Juan. Rosana llegó el domingo, venía de Venezuela, y yo le dije, tienes que ir, porque son las cosas del azar concurrente. Rosana está terminando el documental aquí en Cuba. Que fue uno de los documentales que consulté para, de hecho, saqué una frase de Juana que estremecedora sobre Cuba, de ese documental, Sí. porque el documental de ella es muy bueno y nos sirvió, o sea, todos los materiales que consultamos, pero yo creo que ese es de los últimos materiales, de los últimos Sí, documentales exacto. que Que está todavía no está registrada. terminado, porque ella No está terminado. lo que ha ido subiendo, y además yo conversé con ella para esto, y me decía, mira, yo he liberado todos los derechos y he ido subiendo eso porque Juana era una mujer libre, Claro. que no estaba encasillada en nada, y sería para mí muy mezquino poder sacarle dinero a eso. Y ustedes en este mismo momento, porque Rosana estaba fuera de Cuba, está aquí, llega aquí, y llegó ese día, tú sabes que llegó del aeropuerto, se cambió y fue para ver la obra de teatro. Y también los comentarios, cuando ella me comentó, me dice, muchas gracias, porque hablé con Monse. Ese Ella día tú pudo estabas- hablar con Monse, yo no tú pude estabas estar, estaba con sí, tú sabes, con la enfermedad de turno. de la enfermedad de turno De- por cierto, ¿ya saliste de la enfermedad? No, estoy con un pie dentro y el otro afuera. Tú sabes cómo es esto, La de eso. el chikungunya.
Mi mamá decía que yo era el carro a la basura y tenía toda la razón. Me llevaba todo lo que salía. De eso. Pero es impresionante cómo todo Confluye. confluye en función de eso. Y sobre todo algo que de la obra, que fue lo que ocurrió, porque además cuando muere Juana, la forma que el funeral como fue, yo recuerdo aquel escrito del maestro Joaquín Betancourt de su serie Perdóname Conciencia, Sí. hablando sobre todo el sentido de la desidia cultural hasta después de muerto. Porque también aquí hay una valoración propiamente mía, sobre todo de lo que representaba Juana y lo que es la antítesis de lo que muchos sectores después del 59 no querían ver. Exactamente. Muchos Tienes toda la sectores no razón. querían ver y son los sectores que ahora muchas veces están empoderados y rechazan totalmente. Juana es la expresión de la cultura popular más genuina Exacto. de este país. Y Exacto. como tal hay que reverenciarla y tomarla. Tengo la mentalidad de no vivir lo que dice el semejante. Digan lo que digan y comenten lo que comenten, es la posición que tiene Juana. No puedes guiarte por lo que dice la gente, porque la gente habla de cosas que no son y cosas que son. Entonces yo me mantengo con una felicidad que aquí en el corazón, el oído mío no oye nunca, sino lo que yo represento. Entonces voy viviendo a través de los años, no sé lo que un médico, no sé lo que es nada, mantengo una temperatura muy agradable con el público, entonces así puede durar más. O sea, esas expresiones a veces culteranas de personas que ven como la alta cultura otra cosa. Exacto. Es una expresión genuina, de nuestro sentido paródico, de nuestro sentido musical, de nuestro sentido del choteo, de nuestro sentido de qué es nuestro teatro, de qué son nuestras expresiones musicales y sobre todo de una persona de un arraigo popular inmenso, porque Juana no dejaba los lugares como era. Cuando ella pasaba, todo cambiaba, y alborotaba al público donde fuera y ponía de pie un escenario, lo mismo en La Habana que en París. Yo tengo un amigo que estuvo presente en un musical en el que ella hacía la hermana de Chano Pozo y que fue con Savary a París. De hecho, en el espectáculo se referencia un poco ese espectáculo. Y cuando Juana terminaba en París su momento, el público se ponía de pie todas las noches. O sea, lo de Juana no es un fenómeno casual, Claro. no es un fenómeno fortuito, es un fenómeno que se repite en todos los lugares donde Juana pasaba. O sea, era un terremoto sobre la escena porque lo más importante era el performance que ella desarrollaba, la manera en que lo hacía, y eso tiene un valor incalculable. Extraordinario, extraordinario. Y es bueno sobre todo, además, me confirma sobre todo el sentido de tu calidad intelectual, cultural y humana con referente al Premio Nacional del Humor. O sea, ese sentido propiamente, porque como tú muchas veces, tú sabes, nos Sí. hemos fajado por mucha gente para estos premios que como premio al fin son premios conflictivos. Sí. Nunca van a dejar siempre ser más conflictivos, pero siempre nos hemos fajado sobre todo para que las personas genuinas que verdaderamente han entregado toda esa dimensión cultural no se vayan de este terreno físico, de esta vida, sin esos premios que son importantes y que, ¿sabes? Hay mucha gente que como Come Proenza, que se fue sin el premio de Artes Plásticas, o como mucha gente del teatro que Sí, murió, sí. ¿sí? Y del cine y de todo lo de eso que se murió, sobre todo en ese sentido y yo llamo siempre que es el sentido de la justicia cultural, el sentido propio que hay que tener. Y entonces, ya como paréntesis, antes de pasar al otro, vamos a poner estas cosas de la ocurrencia de Juana que hay en internet. Pero eso tú Oye, lo hacer que te enchiste en el pelo, Bongo. Tiene el encobio subido.
¿Y este fenómeno dónde salió? Bueno, diga algo más. Yo soy fanática suya. Parecía la chiquitica Johnson. Pero de la agenda. Oigan, usted tiene esto asegurado, ¿no? Sí. Yo soy fanática suya. Todo lo que me diga me es un elogio. Muchas gracias. ¿Usted es seguidora de Juana? No, yo no. Yo, mi mamá, mi abuela, mi bisabuela, mi tatarabuela. Bueno, No, hasta ahí. Hasta ahí porque yo soy joven. Yo soy carne fresca, como va a venir usted ahora. No. Mi Bueno, ¿y esto tatarabuela. dónde salió? Esas cosas de ocurrencia de la cultura popular que son cosas de Pero ella. la gente se las aplaudían y las reían, porque además tenía una capacidad para caer bien, que tú, cualquier cosa que ella te dijera, tú de verdad que la asimilabas. Déjame solamente aportar como dentro del espectáculo hay un cuadro que está referido a la Caperucita Roja, y es que Juana centró un espectáculo en el año 62, que Antes fue de eso hizo el milagro de Ochum. el milagro de Ochun, sí, pero con Obdulio Obdulio Morales y Oye, su Batamú. y su Batamú. Pero en el 62, en el Capri, se entró un espectáculo, La Caperucita se divierte, donde ella hacía el personaje de la Caperucita junto a otro grande del espectáculo en Cuba, injustamente olvidado, Dandy Crawford, un actor negro con una capacidad histriónica y camaleónica, con una capacidad para cantar y a moverse en ¿Tú lo llegaste a ver? Yo de niño lo vi en la televisión haciendo cosas más, pero bueno, Sí, un más momento, formales. sí, más formales, porque evidentemente era una persona que se inclinaba más por el jazz, por los estándares norteamericanos, en una etapa bastante compleja. Era como un showman. Era un showman, y ellos dos, las críticas y todos los materiales que pudimos consultar, Monse y yo, sobre esos años, son fenomenales sobre ese espectáculo que paralizó La Habana, y todo el mundo tenía que ir a ver a Juana haciendo la Caperucita. Por eso incorporé para en el texto la Caperucita como algo que vamos a poner un fragmento dentro de la exactamente. Vamos a poner un fragmento para que oigan ese fragmento con Monse hablando de la Caperucita. Un día encontré una capa y esa capa, me pongo esa capa y además tengo un turbante y le envío esa imagen a Doime. Me dice, oh, está muy bien. ¿Y quién me iba a decir que esa capa, que esos atuendos que tomé de aquí y de allá, era el primer vestigio de lo que sería este espectáculo, El nombre de Juana? Pero sí, además, ese fragmento de la Caperucita fue algo que también pasó a la historia, bueno, su historia musical, porque además ese del milagro de Ochum, yo tengo las grabaciones de la canción principal que cantaba Xiomara Alfaro, que además un día yo siempre dentro del programa, cuando hable de Xiomara Alfaro, vamos a hablar de ese programa y lo importante. Pero bueno, ya para ir cerrando, porque no nos podemos despedir sin comentar sobre tu obra, Miguel Will, que también la vi y que me pareció una obra muy, muy, muy interesante. Esto es lo interesante de este podcast, que yo... Va de palo para rumba. Entro, salgo como tal. Y sí, porque hay que anunciar las cosas buenas que ocurren en esta ciudad, que ya no ocurren tantas cosas buenas, y las pocas cosas hay que darlas. Y todo el que vino y traje y invité y vio Miguel Will me pareció interesante, porque además lo que más me gustó fue que es una obra que parece que habla de otros lugares, pero habla de nosotros. De nosotros, y sobre todo dentro de nuestras alegrías y tragedias
culturales, pero yo digo con el propio sentido que tiene, porque además hay algo que yo siempre digo, nosotros no somos hombres de la tragedia. Nuestra tragedia, Sí, nuestra tragedia es como un carnaval. sí, Fulana se murió, sí, 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 sí. haciendo la tragedia con carnaval. No es una tragedia de esa, de estilo Esquilo, de Sí, sí, Sófocles, sí, 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 no, sí, no, sí, no, sí. es la de eso. Y es una obra que es una tragicomedia, porque tiene eso, pero también tiene ese sentido y fue una obra que sobre todo me gustó y yo te agradezco mucho sobre eso. Y otra obra, porque además lo voy a conectar con lo que estaba hablando, la obra que dedicaste a Silfredo Ariel, Sí, porque además, Luz. pues, ¿sabes que Silfredo Ariel tiene que ver con Juana en una cosa? Porque las únicas grabaciones que tiene Legrén de Juana fueron gracias a Silfredo Ariel cuando hizo aquel disco Grandes Mujeres en la En la Música, música. que están las 3 únicas canciones: Despójate, Yo Soy Juana Bacallao y otra canción que ahora no me recuerdo que fue la que grabó. Sí. Son las 3 únicas canciones que grabó. Y preparándome para esto, estaba la historia de Silfredo Ariel, cómo Juana fue aquel día a grabar esa canción que casi se desmaya, y ella fue con todo. No, ella era muy grande. Silfredo cuenta bien y la obra Luz también tiene ese sentido, y entonces, sobre todo ya para despedir esto, quiero que sobre todo nos comente sobre esta obra. Bueno, Miguel Will es una obra que estrenamos a manera de work in progress en el mes de octubre y pensamos tenerla en cartelera inicialmente hasta el mes de abril, más o menos cercana a las fechas bueno, del bardo inmortal de Shakespeare y Cervantes, que son, digamos, los pilares de la literatura en lengua inglesa y lengua castellana, la lengua hispana. Y es una obra que va de esas historias que entrelazan, o sea, el Quijote irrumpiendo en la vida de Shakespeare. Se conoce que Shakespeare conoció el Quijote y estuvo haciendo una versión para el teatro. Eso tiene una base real, el Cardenio, que fue una obra que se perdió y a la que rodearon hay muchas anécdotas alrededor de eso. El escritor y dramaturgo español de origen cubano, José Carlos Somoza, escribió esta obra hace ya algunos años. Conocí el texto por Vladimir Cruz, que la representó en Madrid. Pero no con este. No. Este supermontaje. Sí. Este montaje es una obra más para hacer, yo diría, la manera más aristotélica, ¿no? Entonces, con la obra empezamos a trabajar. Es la dirección conjunta con Pepe García y mía. Pepe, te mando saludos, te quiero y te abrazo. Y entonces Pepe, que hizo la dramaturgia, hay, por ejemplo, escenas que limitamos, otras, y las fuimos llenando también de referencias, porque ahí están las primeras habaneras que se cantaron en La Habana. Ahí están las cosas, las primeras habaneras que se cantaron sobre Cuba. Música inglesa desde John Dowland hasta Freddie Mercury. O sea, fuimos hilvanando todo con elementos de la cultura popular hispánica, inglesa, exactamente, y la cubana. ¿Por qué no? Porque tiene que ser una obra que hable sobre nosotros mismos y tiene que ver con las maneras de reseccionar el arte, y que es algo que hoy nos moviliza constantemente, y ha sido una obra que nos ha hecho mirarnos a nosotros mismos, que es lo que intentamos hacer con todos los espectáculos aquí en la nave. Es una obra que está concebida por el autor para pocos personajes, son 7 u 8 personajes. Nosotros lo hemos dejado en 6 personajes, pero hemos convertido la obra y con otras referencias al cine. Ahí está desde el Séptimo Sello hasta Monty Python, por ejemplo. O sea,
la apuesta está llena de muchas referencias y de muchas cosas que nos gusta siempre trabajar y abordar, porque eso le abre sentido a las puestas y el público entonces viene no una, viene 2, 3, 4, 5 veces, y yo creo que de eso se trata, que el teatro abra puertas y compuertas que a veces están demasiado cerradas. Técnicamente tú, yo, muchos nos levantamos todos los días a trabajar por Cuba. Por Cuba, a pesar exactamente. que Cuba... Atravesamos la ciudad con todos los problemas que hay. Y tú y yo que vivimos en el mismo municipio. El mismo municipio, exactamente, con los mismos apagones, exactamente. Y la misma realidad, pero nos levantamos todos los días para y hacer estas cosas y a veces perder nuestra salud, nuestro dinero, esto, pero levantarnos. Y entonces, claro, vamos a despedir este podcast. Te agradezco a Monse, a ti, a Lázaro, a todos los que conspiraron para que saliera esta obra, porque yo creo que es la hora de restitución y de justicia cultural al fallecimiento de Juana, a cómo murió Juana, Sí. de la forma tan triste y sin los Y honores. silenciosa. Y sin los honores que merecía Juana, que murió. Y vamos a acabar con su gran interpretación de Yo soy Juana Bacallao, una obra del maestro Dulio Morales que la inmortaliza, porque yo creo que es la forma real de seguir haciendo y aportando por Cuba. Gracias, Doime. Era Olga Chaviano, la otra cantante. Olga Chaviano. Cantante, Sí, la de eso. que lo cantó, pero llegó Juana y dijo, No. aquí ya, llegué yo. Oye, mi darling, soy yo, más nadie. Como tal, y antes de esto, antes de cerrar, voy a hacer la historia con Alicia Alonso. Ella va a ver a Alicia Alonso y le dice, Alicia, ya vine a ver tu show, yo voy a ver cuándo tú vas a ir a ver el mío. Por eso yo lo pongo en el sueño, en la pesadilla que ella tiene, que el público le grita, Juan, ese no es tu show, ese es el show de Alicia. Porque pues estaba hablando de Albrecht, el personaje de Giselle y toda la locura. Y entonces mezclando eso con la anécdota. Por eso te digo, las anécdotas me sirvieron para dialogar. Dialogar quizás no en el nivel más epidérmico, sino en el fondo de que las historias tuvieran un porqué, un por cuándo, estuvieran referenciadas, pero no estuvieran ahí, porque para eso está el libro de Lazarito, para las anécdotas. Y para eso está también, bueno, todo el imaginario popular, porque siempre existirán más anécdotas de las que conocemos, porque todo el mundo tiene una anécdota que contar. Con la Juana. anécdota de Kirian Gutiérrez. No me toquen al pajarito, porque si lo montan a él, me tienen que montar a mí. Y yo soy un hueso duro. No se atrevan a tocarlo, para que tú veas la diversión. Y se lleva a Kirian hasta la esquina y dice, mira, maricón, corre, corre. Como ella era. Tampoco me puedo despedir sin agradecerle a tu productora y asistente de dirección, Carmita. Sí. No puedo despedirme sin agradecerle a Carmen. ¿Dónde está Carmen? No me puedo ir sin agradecerle, porque si no me centrifuga. A Carmen, a Pepe, y a todo el equipo de aquí de la nave. Equipo de la nave que yo considero este espacio también como mío por todo Bueno, lo que... esta también es tu casa y bueno, aquí hemos tenido la posibilidad de que tú organices talleres de guiones que han sido importantísimos y hayas traído a muchas personas importantes a este lugar y eres de los asiduos espectadores a nuestros espectáculos y eso es algo que siempre reconforta, ¿no? Que también las personas pasen por aquí no como simples espectadores, sino como gestores también de otras ideas y que la nave sea el puente entre ustedes y nosotros. Nos despedimos con Yo soy Juana Bacallao, interpretada por la magistral Juana, del maestro Odulio Morales. Mi nombre es Yasmani Castro Caballero, productor y director de este podcast. Siempre me acompaña Nilo Prat, el sensei, quien es el grabador y productor, y Amer Bars, el diseñador de esos dibujitos que siempre ustedes ven de los carteles. Él es el encargado de la visualidad. Nos vemos la semana que viene. Arquitectura en Cuba.
Y con José Antonio Méndez, tú sabes, cemento, ladrillo y arena. Nos vamos con Juana. Yo soy